Bebés, Netflix nos tiene turqueando a lo grande. Y ojo, porque aquí no todo es promesa lejana. Algunas de estas series ya están calentando pantalla, otras acaban de aterrizar y unas cuantas vienen listas para destrozarnos el corazón o construirlo. Bueno, así dicen ellos. Desde romance que te dejan con cara de ¿y ahora cómo sigo con mi vida? Hasta thriller con giros más inesperados que la factura de la luz. Netflix está mezclando estrenos fresquitos con bombazo que veremos en los próximos meses. Así que si estabas buscando qué maratonear hoy y también qué esperar mañana, este es tu momento porque aquí te traigo el listado de 11 series turcas que Netflix estrena este 2025. Bet Your Life. Imagínate esto. Estás en la ruina, tu reputación hecha polvo y de repente tu única salvación es un muerto. Sí, literal. Isa era el rey de las apuestas deportivas, el Messi de los pronósticos, pero ahora no acierta ni si mañana va a llover. Y cuando todo pinta negro, aparece Refik, un empresario famoso, pero ups, en versión fantasma. Eso sí, no viene a asustar, sino a proponer un trato. Te ayudo, pero tú encuentras a mi asesino. Esto tiene misterio, humor negro y ese toque surrealista que a mí me encanta. Además, con Ata Demirer y Esra Bilgic, ya sabemos que va a tener escenas potentes. Ne oldu öyle? Hiç ölür mü oğlum? Yo solo espero que el fantasma no se ponga romántico porque ya sería otro nivel de drama. Mesarlik temporada 2. Si no has visto la primera temporada estás perdiendo tiempo. Bebé, esta serie sigue a Onego Sulku, una inspectora que lidera la unidad especial de crímenes en Estambul, enfocada en feminicidios. Y sí, es dura pero también muy necesaria. En esta nueva temporada sigue resolviendo casos, pero también nos muestra el lado humano de los personajes, sus traumas, sus relaciones y cómo este trabajo les pasa factura. Es de esas series que ves y te quedas pensando después y luego te acuerdas que todavía tiene 2 episodios sin ver y allá vas otra vez. Bundan yaklaşık bir yıl önce Estambul Enciclopedia. Aquí tenemos a Serra buscando su identidad y un lugar en Estambul, y a Nesrin que quiere cortar cualquier lazo con la ciudad. Dos vidas totalmente distintas, pero ya sabe cómo son estas historias, el destino siempre mete la cuchara. Y con un elenco que incluye a Helin Kandemir y Canan Erguder, seguro vamos a tener diálogos intensos, paisajes de Estambul que te dan ganas de comprar un pasaje y drama, mucho drama. Cartas del pasado. Esta me dio toque de nostalgia. En el 2003, una profesora les pide a sus alumnos escribir cartas para recibirla 20 años después, pero en el 2023 su hija las encuentra antes de tiempo y ahí empieza el lío. Cada carta revive historias, secretos y heridas del pasado. Y claro, la hija también descubre algo que le cambia la vida. Yo mientras veía el tráiler, qué lindo, pero yo no leo la mía ni loca, porque seguro que me humillo sola en el 2003. Lovers Anonymous. ¿Un hospital para curar corazones rotos? Sí, existe, en la ficción. Jan no cree en el amor porque su infancia le dejó cero fe en la gente, pero aparece Hazal, que es como un rayito de sol creyendo que el amor salva el mundo. El choque de energías aquí va a ser brutal. Con Halit Ergen y Funda Ergigit, esto no va a ser una comedia ligera, va a tener un buen peso emocional. All Money. Bebé, aquí hay guerra de clases, pero con amor incluido. Osman, un hombre hecho a pulso, millonario por mérito propio. Bisni Hall, la representante de una familia rica de generaciones. El típico yo no necesito tu dinero, pero con tensión romántica incluida. Platonic, drama familiar de alto voltaje. Madre dueña de un hotel boutique en Alachati. 2 hijas y un empresario guapo que quiere comprarlo, pero como la mamá no quiere vender, él se queda como huésped bajo un nombre falso y de repente, ¡pum!, ambas hermanas se enamoran de él. Yo viendo esto, no, pero ¿cómo van a arreglar la cena familiar del domingo? Thank You Next, temporada 2. Leila dejó a Homer plantado en el altar, lo cual ya es nivel leyenda de drama turco, y ahora está rehaciendo su vida hasta que llega Jen, que no sabe lo que es rendirse. Aquí vamos a ver nuevos romances, viejos rencores y la reina Serena y Sarikaya en su mejor momento. The Town. 2 hermanos que no se hablan mucho, una amiga de infancia y un botín robado que aparece de la nada. Suena como un golpe de suerte.
hasta que se convierte en un juego peligroso donde tienen que decidir si ser leales o salvarse a sí mismo. Y como Saidu Lunay y Bushra de Billy, yo me apunto. To Love to Loss. Kemal es cobrador de deudas, no el trabajo más simpático del mundo, y Afife es una guionista trabajando en un restaurante. Se cruzan y aunque parecen polos opuestos, terminan descubriendo que el amor y el dolor están más cerca de lo que creen. Museum of Innocence. Basada en la novela de Orhan Pamuk, esta historia es arte puro. Un hombre rico de Estambul y su joven pariente pobre se enamoran en los 70, pero lo de él se convierte en una obsesión. Empieza a guardar cada cosa que ella toca. Lindo y todo, pero que alguien llame a terapia, por favor. Y ahora sí, bebés, díganme en los comentarios cuál de estas series ya vieron y cuál de estas están esperando con ansias. Y ya saben, bebés, aquí nadie se queda sin drama turco en su vida, así que vayan armando su lista en Netflix, porque este año tenemos más amores imposibles, secretos familiares y giros locos, más locos que nunca. Si alguna de estas series ya la viste, cuéntame qué tal. ¿Vale la pena el maratón o lo dejamos en pendiente? Pero en pendiente eterno. Y si hay una que no mencioné, pero tú dices, de VR, esto es oro, ponla ahí en los comentarios, que ya sabes que yo siempre leo todo. Y bueno, mi gente linda, no olviden de darle like, suscribirse, compartir. Síganme en mis redes sociales, el link en la caja de descripción que los va a llevar directo y nos estaremos viendo en otro próximo. Bye bye, los quiero.